Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de salud mental, la invención de la mente, retos para la salud mental en México en su contexto pandémico, violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. Queremos agradecer a las instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 60 y a la Invención de la Mente, por hacer posible el presente evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente representa. Mi nombre es Anaís Montserrat Muñoz Craules y seré la moderadora de la ponencia Terapia Remota, una reflexión a la actualización de la relación paciente-terapeuta. A continuación, le daré pie a la semblanza de Dania Marisol Cordero Hernández por parte del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, INJUVE. Psicóloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, con más de 4 años en trabajo clínico con jóvenes, adultos y adultos mayores, conocimiento en tanatología y cuidados paliativos. Asimismo, se da una escucha a las personas que tengan la afección de algún padecimiento físico para relacionarse con su padecimiento y su vida cotidiana. Sabiendo esto, me gustaría comentar que toda aquella persona que tenga alguna duda durante la presentación puede comentarlo en los comentarios o puede alzar su mano, pero se va a abrir al final una sección de dudas y preguntas para de esa manera cederles la palabra. Sabiendo esto, voy a dar pie y palabra a la ponente. Por favor, bienvenida. De percibir y de ver conmigo esta ponencia y la invitación, como viene en el título de la ponencia, es una invitación a reflexionar sobre este tema que actualmente pues ya se está viviendo de manera muy cotidiana, que es la terapia remota. Siguiente, por favor. Para eso habría que primero tener claro qué sería esto de la terapia o de la psicoterapia. Tanto terapia como psicoterapia la vamos a tomar como sinónimos, ¿no? Y de aquí tomé dos definiciones de terapia de diferentes diccionarios, ¿no? Por un lado está de Larousse y otro que ya sería un diccionario más, como más enfocado a la psicología, ¿no? Y vamos a hacer como un breve repaso. ¿Qué es la terapia? La psicoterapia. Bueno, pues es un tratamiento que se hace entre dos personas y ahí vamos a empezar a poner hincapié al tema del que vamos a hablar ahorita, con alguien que podría ser el experto y alguien que necesita de una orientación hacia una afectación a su comportamiento, a que está sufriendo de alguna manera, a que no se siente cómodo con alguna situación en específica. Y bueno, tanto estas dos definiciones, como podrán observar, tendrán que ver con eso, ¿no? Ambas están centrándose mucho en la relación terapeuta-paciente. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué será lo primero que pensamos con terapia? ¿No? O sea, generalmente nos dicen terapia y a lo mejor nos podemos pensar, ¿no? Podríamos pensar en esta imagen que yo les coloqué, de a lo mejor lo vemos como en un término como muy médico inclusive, o como en un escritorio y dos personas como viéndose. Entonces, tenemos la idea, o de manera cotidiana podría hacerse la idea de dos personas en un lugar en específico, con ciertas condiciones y que va a ayudarme a la afectación que tenga en este momento, ¿no? Siguiente, por favor. El APA define la psicoterapia como un tratamiento de colaboración
basado en la relación entre una persona y el psicólogo, con su base fundamental, que sería el diálogo, y que proporciona un ambiente de apoyo que permite hablar abiertamente con alguien objetivo, neutral e imparcial. Aquí otra vez, ¿no? Puntualizamos esta relación importante en la terapia, es la relación entre la persona y el psicólogo que le está atendiendo. Sin embargo, se complejiza más. ¿Por qué? Porque a veces de manera cotidiana podríamos pensar que los psicólogos atienden de la misma manera, ¿no? Y por eso en la imagen anterior veíamos que estaba acostado la persona. Hay tradiciones o perspectivas de psicólogos que incluyen un diván, pero no todas son así, ¿no? Y eso es a lo mejor algo que comúnmente no lo conocemos, ¿no? A lo mejor tenemos idea de cómo se dan las terapias, cómo se toman a partir de lo que vemos en nuestra vida cotidiana, pueden ser en las novelas, en las series, porque un amigo me dijo que también va a terapia, y entonces de ahí vamos a empezar a jalar como estas ideas de lo que sería la terapia, ¿no? Sin embargo, cada terapia es muy específica y tiene que ver mucho con esta relación a la que yo les estoy invitando, que pongamos en duda, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahora con esta relación que se está dando vía remota, ¿no? Ya no de manera tradicional, que sería cara a cara. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, aquí ya vamos un poco a distinguir esto, ¿no? ¿Qué sería la terapia presencial? Pues bueno, creo que ahí la imagen lo revela bastante bien. Ya hablábamos, ¿no? De un espacio físico. En este caso, y por la situación de pandemia, a lo mejor podríamos hablar de una relación o de manera presencial la terapia sería, en lugar de cara a cara, sería cubreboca frente a cubreboca, ¿no? Porque finalmente así estas condiciones actualmente pues nos hacen que llevemos así la dinámica, ¿no? Entonces también desde ahí sería importante ir percibiendo esta situación de que al estar con el cubrebocas, también esta parte presencial importante, que es ver la gesticulación, la expresión del otro y viceversa, ¿no? Que también el paciente nos vea a nosotros como sus terapeutas, qué gestos hacemos y demás. O sea, creo que hasta es un poco una ayuda hacia el terapeuta de que no está mostrando, ¿no? Parte de los gestos o rostros que está haciendo a partir de lo que escuche, ¿no? Pero a su vez también viene esta otra situación de que nosotros también perdemos esa parte, ¿no? Y bueno, como terapia remota, ¿qué estoy entendiendo o cuál sería la propuesta para esta invitación a la reflexión a la que los estoy invitando? Pues sería estas terapias que son por Zoom, por WhatsApp, ¿no? Por Meet, por todas estas como vías de acceso de la tecnología que nos están brindando, ¿no? Inclusive, pues bueno, ahorita justo esta reunión, esta ponencia se está haciendo por vía remota, ¿no? Y también puse ahí este asunto de las llamadas, porque también se puede hacer una terapia solamente por llamada. Evidentemente sí, ¿no? Se van a perder elementos en la terapia importantes, pero pues bueno, de eso puntualizaremos un poquito más adelante. La que sigue, por favor. Como yo les había dicho, lo importante aquí sería la relación paciente-terapeuta. Y como les decía hace un momento, es eh, pues es una situación en la que no se podría ver o percibir de manera universal. ¿Por qué? Porque resulta que el terapeuta tendrá diferentes maneras de intervenir, diferentes atenciones hacia lo que la gente va y le cuenta, ¿no? En terapia. Obviamente, pues esta es una relación medular porque como lo vimos al inicio en los conceptos, es la relación que sostiene todo este proceso. Siguiente, por favor. Y entonces aquí, de manera muy breve,
les puse algunas diferencias entre bueno, este es una imagen eh, que va como estructurando el tiempo y el espacio diferente de estas posturas psicológicas de las que les hablaba hace un momento, que van sosteniendo esta relación paciente-terapeuta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al inicio, igual y no voy a, espero no ser aburrida, pero vamos a hacer un mapeo así como muy general, ¿no? Al inicio empezaba a lo mejor con Freud, empezó todo este asunto de la terapia, ¿no? Y bueno, los psicoanalistas, en la mayoría de los psicoanalistas utilizan un diván, ¿no? De manera física, porque tienen un sentido, ¿no? Ya después está otro autor interesante e importante al que fue o que se fue construyendo a lo largo de la historia de lo que sería la terapia y cómo se ejerce la terapia. Está Erickson, están híjole, no puede ser que no alcance a ver tanto. No sé si son problema de mis lentes o qué está pasando. Ahí está, ya lo estoy viendo mejor. Está Jackson, está Muccini, Haley, Palazzoli. Ahora, estos autores, lejos de darles como esta explicación de lo que son, lo interesante y por lo que yo quería mostrarles esta imagen es porque cada uno de estos autores importantes que hacían práctica eh, en terapia se iban enfocando a diferentes condiciones o tenían como diferentes maneras de intervenir en la terapia. Lo que es general para todas estas terapias que vamos hablando de tiempo y en espacio de manera histórica, sigue siendo la persona y lo que dice la persona. Uh-huh. Entonces aquí lo importante sigue siendo eso, aunque, insisto, ¿no? Esta parte, dependiendo de la tradición, perspectiva o de la formación del psicólogo terapeuta que me esté atendiendo, es a lo que va a ir prestando más atención y va a ir orientando mi problemática en específico. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar un poco de lo que yo hago. Lo que yo hago es narrativa. La terapia narrativa es una terapia muy joven, viene del postestructuralismo, parte de la sistémica. La teoría o terapia sistémica tiene que ver con estas terapias familiares que se van que se han ido formando, ¿no? La terapia narrativa es muy joven. ¿Por qué les estoy diciendo que es muy joven? Porque empezó como por los 90, ¿no? Es decir, es muy nueva esta tipo de intervención, de terapias. Y bueno, esto se centra principalmente en el discurso, más que hacerse una entrevista, que a veces eso sucede en las intervenciones entre terapeuta y paciente, que se hacen ciertas preguntas estructuradas o semiestructuradas. Aquí la terapia narrativa inculca otra manera de intervenir y en este sentido sería a partir de una conversación, ¿no? Inclusive a lo mejor como muy ligera, ¿no? Intenta que sea una conversación más que una entrevista. También implica mucho que la persona vaya a compartir lo que quiera, ¿no? A lo mejor eh, no sé, que, que comience a hablar de algo que a lo mejor no quiere y nosotros lo vayamos identificando, le decimos si quiere seguir hablando del tema y si no, es respetable y se siguen con otros asuntos, ¿no? Hasta que la persona, digamos, está en lista en hablar aquello que le aqueja de cierta manera, entonces nosotros respetamos como ese tipo de tiempos. Eh, Obviamente tiene que ver mucho con una crítica hacia las relaciones, ¿no? Y de ahí que mi atención y mi invitación a la reflexión sea esta parte de las relaciones. Cada relación va construyendo una manera específica de hacer práctica, ¿no? Y en este caso, la invitación es a
pensar qué está pasando con estas nuevas terapias, que son terapias vía remota, ¿no? Por estos medios que ya les había dicho previamente, como pueden ser vía telefónica, por Zoom, por Meet, por videollamada, solamente por llamada, que tiene que existir algún tipo de diferencia, será que realmente no hay diferencia alguna, implicará como a lo mejor esto, a lo mejor algo novedoso, y bueno, justo haciendo esta investigación me di cuenta que la terapia remota es algo que ya se había hecho desde antes, ¿no? O sea, no, esto no es nuevo. A lo mejor precisamente por este tiempo que nos ha obligado a algunos psicólogos a hacer terapia remota o inclusive completamente como dejarnos sin alternativas más que así fueran las terapias, nos estamos ajustando, ¿no? Sin embargo, a lo mejor de manera, eh, digamos, teórica, pues se ha venido construyendo este tipo de terapia desde muchísimo antes, ¿no? Obviamente, pues ya con esta situación, insisto, nos obligó a tener o a pensar estos medios, ¿no? Y ya no de manera ortodoxa, como estaba al inicio compartiéndoles esta parte, de que si nos dicen voy a ir a terapia, entonces en automático me imagino que yo voy a ir a un lugar en específico, que voy a tener, ¿no? A lo mejor una salita o unas sillas, o sea, me imagino un poco el ambiente físico para hacer esa actividad, ¿no? Que sería tomar terapia. Sin embargo, acá, con una terapia remota, pues obviamente esto del espacio se convierte en algo distinto y sin embargo, pues también ahí hay como otras cosillas que puntualizaré un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Ana. Como decía hace un rato, ¿no? Esta situación de pandemia nos obliga a acercarnos a una actualización para hacer terapia. Y la actualización será este asunto de meter estos medios diferentes que a nosotros como terapeutas no, a lo mejor no lo hacíamos de manera cotidiana, ¿no? Ahora, cuando yo me pongo a investigar, ¿no? Ahí eh, pongo a hacer como investigación y demás, veo que esto de la terapia remota no es simplemente, eh, no no es tan nuevo como yo lo pensaría, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, ¿no? Esta situación nos obligó a utilizar este tipo de medios. Sin embargo, pues bueno, al final esta situación también nos obligó a pensar diferente las relaciones, ¿no? Inclusive, ahora, si estoy puntualizando esta parte de las relaciones, la relación no solamente terapeuta-paciente se vio como ejercida ahora a través de estos medios remotos, sino también las relaciones cotidianas, ¿no? Y entonces yo ya puedo escuchar a pacientes que tengo por videollamada decir, no, es que pues no he visto a mi novio desde hace como, no sé, 7 meses, 2 meses, pero sí lo puedo ver o nos hemos conectado, ¿no? Vía remota y ahí tenemos, y ahí se va ejerciendo estas nuevas maneras de relacionarnos con la gente. Entonces, se ve cotidiano también este asunto de ejercer nuestras propias relaciones interpersonales, que es de lo que vamos a hablar en la terapia, eh, eh, se ve así ejercido, ¿no? O sea, ya es cotidiano también que de estas maneras como vía remota se vayan ejerciendo estas relaciones cotidianas, ¿no? Siguiente, por favor. Y como les decía, ¿no? Este concepto o esta situación de la psicología vía distancia o con cierto distanciamiento o mediada por la tecnología no es nueva, ¿no? Empieza desde el 98 con este concepto que es la e-psicología, ¿no? Que tendrá que ver con la e-salud o telesalud, que tiene que ver con una provisión de la salud a distancia, ¿no? Inclusive ahorita hay como mucha promoción de este tipo
de atenciones, ¿no? Así, no solamente en la atención a nivel, digamos, de salud mental, sino también de salud física, que ya la telesalud está tomando como muchísima importancia, ¿no? A lo mejor ya si quiero ir con un dermatólogo o si quiero hacer como ciertas citas de problemas de salud, lo puedo hacer vía remota, ¿no? Ya en lugar de que el dermatólogo me revise la cara, pues me tengo que tomar la cara en las zonas en las que a lo mejor tengo estas afecciones en la piel y entonces, a partir de eso, ese es un medio para que la salud también se intervenga, ¿no? Entonces, la salud, tanto física como mental, se está actualizando con todas estas cotidianidades que estamos viviendo desde estos conceptos, ¿no? Ahí está la salud o la sí, telesalud, perdón, y con esto el concepto de la psicología o telepsicología. Vamos a leer como un poco esta parte, ¿no? Que es el uso de la tecnología en las telecomunicaciones para poner en contacto a los pacientes con los profesionales de la psicología con el propósito de posibilitar un diagnóstico efectivo, educación, tratamiento, consultas, transmisión y almacenamiento de datos del paciente, investigación y otras actividades relacionadas con la provisión de cuidados de la salud mental. Y entonces cuando, como les comentaba hace un rato, ¿no? Cuando me pongo a ver sobre la investigación de la psicología, me doy cuenta que sí tiene que ver mucho con esto de la relación terapeuta-paciente, porque resulta que la mayoría de las investigaciones que se ha hecho comienza con los cognitivos conductuales, ¿no? Estos terapeutas cognitivos conductuales se enfocan más, pues, como lo dice, a la conducta, al comportamiento y también al pensamiento de esa persona y de la afectación que se dé en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ellos son los que empiezan como a ver en la psicología como un medio para su intervención. De ahí también están los sistémicos o la terapia familiar que también se está apoyando o se apoya de esto de la psicología. Hay otro tipo de intervenciones que también se han hecho con ya programas ya más fijos para atenciones como más específicas. Un ejemplo sería este asunto de a lo mejor el miedo a volar y entonces con realidad virtual hacen que de manera como eh, poco a poco se vaya tomando este miedo, se vaya enfrentando de maneras diferentes este miedo a lo mejor a volar, ¿no? Por medio de a lo mejor de estas, como realidades virtuales que se tienen. Para la depresión también se ha tenido como ciertos programas. Esto generalmente en países como Estados Unidos y en Europa. Aquí digamos, en habla hispana, encontré más investigaciones de parte de Argentina, ¿no? Argentina es un país que sí se ha dedicado un poco a decir, bueno, ¿qué está pasando con esto de la psicología, con esto de la terapia remota, cómo se hace? Y bueno, tampoco es que exista mucha investigación de ello, pero sí son de los que más han hablado, ¿no? Y entonces ahí yo me preguntaba, ¿y qué está haciendo México, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con algo que ya se está volviendo cotidiano y de lo que ya vamos a escuchar de manera cotidiana, no solo en vía remota cuando yo doy atención vía remota, ¿no? Sino también mis pacientes presenciales que son de cubrebocas frente a cubrebocas, me hablan de estas relaciones que tienen por vía remota, ¿no? Entonces eso yo creo que para los que están iniciando a dar este tipo de atención o los que inclusive están acabando la carrera, pues a lo mejor ponerse a pensar, ¿no? Que estos son de pronto caminos interesantes para hacer investigación, ¿no? A lo mejor como, no sé, hasta como un, un proyecto de tesis, creo que sería interesante, ¿no? Porque como les decía hace un momento, aquí en México no se ha hecho, ¿no? Siguiente, por favor.
Y bueno, otro autor que también nos habla de estos temas de los que yo les estaba contando hace un momento es Luke en el 2009. Y él nos dice, bueno, es que, a ver, en la terapia remota hay dos tipos de cosas que no tenemos que dejar pasar, ¿no? Por un lado, que hay un tipo de comunicación que se puede hacer de dos maneras, ¿no? Una comunicación sincrónica y asincrónica. ¿Qué quiere decir? Bueno, sincrónica es un poco es lo que estamos teniendo en este momento, que en este momento está llegando el mensaje y ustedes están escuchando esta situación, pero también, porque entiendo que se va a quedar como un video, va a ser de manera asincrónica, porque entonces yo va a tener como toda esta ponencia, esta conversación, va a estar ahí y cuando ustedes se metan al video, pueden a lo mejor tener ya ciertas inquietudes o ciertas preguntas que pueden ir generando o a lo mejor pueden ir depositando en el video, ¿no? Eh, ¿Qué pasa entonces? La comunicación sincrónica se da principalmente con estos conceptos que habíamos aclarado al principio. En la terapia remota sería una llamada, una videollamada, y de manera asincrónica, algo que también se viene haciendo en la psicología es que se dé por mensajes, ¿no? Yo les voy a contar un poco, en Injuve cuando al principio nos dijeron, bueno, es que va a hacer terapia remota, ¿no? Entonces, muchas personas me decían, es que no puedo hablar, ¿no? O sea, estoy en mi casa, la verdad es que sí quiero tomar la terapia, sobre todo al inicio, ¿no? Que no sabíamos nosotros también qué hacer. Y me decía la chica, no, pues es que no puedo, ¿no? A lo mejor hasta en el horario que tú me habías dicho no puedo. Y entonces de manera escrita, por WhatsApp, ahí se daban las sesiones, ¿no? Y eso era bien interesante porque eran los medios que esa relación en específico de la que les estoy puntualizando, que es la del terapeuta y el paciente, fue negociando, ¿no? O sea, a las dos nos quedó bien, ¿no? Sobre todo a ella por las condiciones de decir es que no puedo hablar, pero sí la necesito, sí quiero ser leída, ¿no? O sea, ya no sería ser escuchada, quiero ser leída y eso nos funcionó, ¿no? Entonces, esto no es nuevo, ¿no? Digo, yo lo ejercí así, digamos, la y se va. Cuando me meto a investigar, a hacer esta investigación, encuentro que también hay así, ¿no? De maneras con mails y en diferentes tiempos expresaba el paciente sus malestares, lo que había sucedido y el terapeuta le regresaba el mensaje días después, ¿no? También puede ser pues por este asunto de si tienen pacientes que son a lo mejor de otros países, pues también se da mucho esto de la terapia remota, obviamente favorece este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, Luke también nos habla de esta otra situación que sería el ciberespacio. Y este es un concepto interesante, ¿no? Porque entonces yo les hablaba que la terapia presencial tenía que ver con este asunto de un espacio físico, ¿no? O sea, de un espacio palpable. Y ahora estamos hablando que la terapia remota sí tiene un espacio, ¿no? Pero ya no estamos hablando de un espacio físico y palpable, sino hablando de este otro que sería el ciberespacio. Y para ambas partes de la relación que estoy puntualizando en esta ponencia, pues tiene diferentes también, digamos, como, eh, pues cosas que pudieran alterar, ¿no? O sea, no sé, hasta salieron estos como memes, ¿no? De ciertas personas que estaban tomando reuniones o eso y se cruzaba, ya sea que se cruzaba la pareja y que estaba en calzones o otra que él dijo, sí, pásame mis calzones y no sé qué cosa, ¿no? Finalmente, es porque justo también hay estas otras situaciones de los espacios y de los espacios físicos que no podemos ir manejando, ¿no? Y esto también en la terapia remota, pues a lo mejor cuando yo estoy en llamada o en videollamada con mi paciente puede pasar eso, ¿no? Que la mamá está gritando que ella le pasen los frijoles, que de pronto pase su hermana más pequeña y se quede viendo la pantalla y me salude, ¿no? O sea, y este tipo de cosas que pasan, eh,
ya se vuelven parte de esta relación del terapeuta y el paciente en vía remota, ¿no? Y lejos de pensarlo como algo que pueda afectar la terapia, creo que habrá que pensarlo como algo que puede también proporcionar ciertas cosas, ¿no? Les decía, de manera presencial, pues estamos con el cubrebocas y entonces ya perdemos ciertas cosas que son importantes también para la terapia, ¿no? En videollamada, entonces tenemos dos cosas que sí se van recuperando, ¿no? Por un momento, la visualización de la cara, si es que se tiene un espacio en donde puedes estar sin cubrebocas, y otra de las cosas es ver lo que está alrededor de esa persona, ¿no? Y eso también ya te va diciendo qué está haciendo el paciente, cómo se posiciona, y si pasa la hermanita, como decía hace un rato, y pasa y saluda y demás, lejos a lo mejor de la vergüenza que le pudo haber ocasionado al paciente, también dice algo de tu paciente, ¿no? Y eso a lo mejor hay que seguir recuperándolo más que verlo como algo malo, ¿no? Y pues bueno, estas herramientas tecnológicas de comunicación e información y también el ciberespacio nos da pues esto increíble que es el Internet y la realidad virtual y que también esta parte de la Internet eh, pues sí a nosotros también como terapeutas es algo que tenemos mm, que entender como cotidiano, ¿no? Yo trabajo con jóvenes, en INCUBE trabajamos con jóvenes y escucho a veces esta parte de, es que el meme de no sé qué, ¿no? Inclusive yo ahorita lo puse de ejemplo, ¿por qué? Porque eso en mi cotidiano, o sea, eso para mí ya es muy cotidiano, ¿no? Meterme a redes sociales, ver memes, ver videos chistosos, y que eso, lejos de que tengamos como cierta aversión o hacer cierta distanciamiento, creo que lo podemos ver y lo podemos entender para un tipo de intervención en la terapia. Siguiente, por favor. Y bueno, ya les había un poco hablado de estas otras como investigaciones que se han hecho sobre la psicología o la telepsicología y ahí hay unos cuantos autores que han hecho como una investigación, qué tan efectivo es esto de la terapia remota, si sí sirve, si no sirve, y bueno, pues generalmente lo que dicen es que sí. Tara Borelli en el 2009 dice, bueno, pero es que también habría que pensar qué pasa con el marco ético legal en cuanto a la relación paciente-terapeuta, ¿no? Ella hace como más bien esta reflexión de, bueno, ¿qué está pasando a nivel legal? Porque si aquí, al menos en México, nos estamos basando en el código del psicólogo, pues hay otros países que a lo mejor en el marco legal sí son un poquito más, eh, digamos, más orientados o hay como más claridad en cuanto a marco ético legal de esta relación importante que sería la del paciente con el terapeuta. Siguiente, por favor. Y como les decía pues a lo largo de esta conversación, la importancia tendría que ser entonces en las partes de la relación en la que yo les estoy invitando a reflexionar, que sería el paciente y el terapeuta. Porque al final es eso, ¿no? Me decía, yo platicando con algunas personas de, oye, ¿cómo te ha ido en tu terapia remota y la presencial, ¿no? O sea, como para ir como haciendo una especie de sondeo. Me decía una chica, no, pues es que mi terapeuta, o sea, sí me gusta y es vía remota, pero a veces se mueve mucho, ¿no? Y como que eso no me genera tanta comodidad. Y yo la invitaba, ¿no? Pues si no te genera comodidad, pues a lo mejor es decírselo. La importancia entonces de las partes aquí sería que si tú como paciente no te sientes cómodo a lo mejor con que tu terapeuta no encienda la cámara o que sea solamente vía telefónica, que tú quieras por videollamada, pues a lo mejor irlo negociando, ¿no? Porque al final lo que está sosteniendo esta relación importante de tratamiento y sería esas dos
esas dos partes, ¿no? El terapeuta y el paciente. Podría ser que a lo mejor mi terapeuta es bastante, no tiene toda la formación o el buen manejo de estos medios y a lo mejor por eso no puede hacer videollamada, ¿no? Pero a lo mejor ir como generando, insisto, de ambas partes una negociación para que ambas partes se sientan cómodas y que puedan hacerlo. Ahora también, ¿no? Si no se puede porque los recursos de la persona no se lo permite, pues también eso hay que tomarle atención. De hecho, la psicología o la telesalud también se ve como orientada a ese aspecto, ¿no? O sea, hay personas que a lo mejor no tienen los recursos suficientes, el tiempo suficiente para moverse o los recursos suficientes para pagar cierta consulta, pues a lo mejor ya con la telesalud o con la e-psicología se vuelve un poquito más agradable en ese sentido. Siguiente, por favor. Y pues bueno, la persona que va a ser escuchada o el paciente tendrá que sentirse cómodo en un lugar de su casa o inclusive fuera de ella, ¿no? O sea, porque a veces creo que como psicólogos decimos o terapeutas decimos esta parte de no, 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 es que tienes que estar en un lugar de privacidad y tranquilo y no sé qué. Y pues a veces realmente no se puede, ¿no? Por la condición de mi paciente. Entonces, habrá que ahí plantear esta parte, ¿no? Si es en tu casa o fuera de ella también, y se puede hacer esta situación en la que puedas hablar con claridad y que no te interese a lo mejor si estoy yo en un parque, ¿no? Tenía también otra paciente que así me decía, ¿no? Es que en mi casa no me siento cómoda, aunque tengo el espacio, entonces me voy a un parque cercano a mi casa y ahí te hablo, ¿no? Y ahí escuchaba que al de la basura, al del gas, ¿no? Midiendo como toda todo lo que me contaba ella, pero para ella eso le ayudaba, ¿no? Era un lugar, ¿no? En donde podía hablar. Y bueno, contar con un medio de comunicación, ¿no? En este caso, pues a lo mejor celular, contar con internet, este, insisto, ¿no? También esta parte de hacer las intervenciones vía telefónica nada más, también es importante. Siguiente, por favor. Y por parte del terapeuta o aquel que está escuchando, pues igual, ¿no? A lo mejor contar con un espacio de privacidad y tener comodidad en las sesiones, a lo mejor esto, ¿no? De evitar moverme completamente, la atención, toda la atención tiene que estar en ese tiempo que le voy a dar al que quiere ser escuchado, ¿no? A mi paciente. Esa persona que va y me va a decir toda su historia, todas sus inquietudes, todo su sufrimiento, pues bueno, también nosotros como terapeutas recordar, ¿no? Que a lo mejor si no estoy en este espacio físico normal en donde yo ejercía mi trabajo o ejercía mi práctica de hacer terapia, pues a lo mejor recordar que también, ¿no? Si estoy haciendo por llamada el asunto, pues tener toda la atención hacia el otro. Y bueno, pues contar con los medios de comunicación pertinentes y obviamente con lo que decía hace un rato, pues también con los conocimientos, ¿no? Yo a lo mejor tampoco soy como, o me encanta la tecnología, pero justo esto, y en algún momento tuve que dar clases, obliga, ¿no? A que estas prácticas cotidianas se vayan permeando o vayan apoyándose de estos medios que, insisto, ya se están volviendo muy cotidianos, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ya finalmente es eso, ¿no? En Injuve sí estamos haciendo ambas modalidades, ¿no? Tanto la terapia presencial, que obviamente está controlada y pues por esto del aforo de las personas, es una terapia cubrebocas frente a cubrebocas, obviamente con todas las medidas de salud pertinentes, y también se está dando esto de la terapia remota, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, esta situación nos obligó a nosotros como institución y como profesionales de la salud a ajustarnos a este tipo de cosas. Y pues bueno, les hablaré un poco de Injuve, para los que no conocen Injuve. Es una, es, el Injuve es el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. En nuestro programa que es NUBE, Núcleos Urbanos de Bienestar Emocional, damos atención a jóvenes de 12 a 29 años de la Ciudad de México. Nuestro servicio es gratuito
la terapia es breve y como decía hace un rato, pues hay dos modalidades que sería la presencial y la remota. Siguiente, por favor. Estas son nuestras atenciones anuales del año 2020. Tuvimos 15,054 jóvenes atendidos, ¿no? Entonces, la realidad es que los jóvenes sí quieren ser escuchados, y no solo los jóvenes, supongo que también gran parte de la población de México quisiera ser escuchado, pero a veces no hay estos espacios de escucha, estas oportunidades. Como decía hace un rato, este es uno de los pocos servicios que se da de manera gratuita y que se da un proceso, ¿no? O sea, porque generalmente puede haber otras instituciones que dan el apoyo, pero pudiera ser, te doy la primera sesión y después de 15 días te doy la otra. No, aquí en Injuve lo que hacemos sí es como una continuidad, un espacio un poquito más, digamos, más constante. Entonces, pues sí es muy, muy importante el trabajo que hacemos ahí en Injuve, y ojalá que, bueno, que lo conozcan, que se acerquen a él, que lo ocupen y que también nos vayan ahí como promocionando de alguna manera, porque a veces justo es eso, ¿no? Me decía una chica que llegó también ahí a Injuve, me decía, es que yo estuve buscando y lo primero que hice fue meterme en Google y poner psicólogos de la Ciudad de México, ¿no? Dice, y después de miles de páginas a las que me metí que eran privadas, encontré esta que es gratuita, ¿no? Entonces, pues bueno, para que también tengan ese dato importante de las nubes de Injuve, que es un servicio gratuito y que es, digamos que la única, lo único malo sería que nos enfocamos solamente a los jóvenes de la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Y bueno, pues ya como en datos ahí como importantes, pues serían estos que les presento en esta diapositiva. Y pues obviamente lo que estoy hablando yo es de la terapia vía remota, y nosotros tenemos un 45,66% de atenciones en vía remota en el mes de julio y agosto, ¿no? Entonces, sí es cierto que a lo mejor muchos todavía siguen eligiendo de manera presencial este tipo de atención. Creo que nuestros números, el número anterior que les daba de el 2020, nos hacen ver que sí hay una eficacia, ¿no? Hay una eficiencia en cuanto a nuestras terapias, aunque sean remotas o presenciales, ahí está sucediendo algo, y como lo decía hace un rato, ¿no? O sea, lo importante es esta parte de que las partes que conforman esta relación se sientan cómodas, negocien cómo se sienten al respecto, ¿no? Inclusive, no sé, les puedo contar, había una chica que me decía, es que yo tengo problemas de socialización y no quiero prender mi cámara al principio, ¿no? Y ella decía, no, pues es que no me siento como incómoda, me siento insegura, bla. Pasaron algunas sesiones y yo como intervención lo que hice fue, ¿por qué no prendes ahora tu cámara, ¿no? Vamos a vernos, déjame conocerte. Y bueno, eso también, vaya, como que este tipo de cosas creo que también las podemos ir ajustando nosotros como terapeutas, como intervenciones, ¿no? Entonces, pues ahí para que lo tengamos como presentes. Como ven, no es como que haya una conclusión de ese tema. Como decía, la ponencia es una invitación a reflexionar, ¿no? Habrá nuevas actualizaciones, no sé, por ejemplo, esto de las realidades virtuales que les decía, ¿no? Si en algún momento vamos no sé, para combatir las fobias o para alguna situación así, pues utilizar esto de las realidades virtuales, o de qué manera desde nuestra perspectiva como terapeutas o como psicólogos que nos enfocamos a ciertas partes, nos pueden contribuir, ¿no? A nuestro proceso. Siguiente, por favor. Y pues bueno, igual les dejo como este dato de qué se hace en Injuve, el primer contacto, ya sea de manera presencial o por medio de WhatsApp o bien por correo electrónico, nos mandan un mensaje, o también por medio de redes sociales, nos pueden mandar un mensaje de contacto de yo estoy interesado, yo quiero, yo necesito la terapia, y el paso 2 ya se hace una primera entrevista o se recaban datos muy generales y se explora
la problemática que tiene el joven. Una vez que ya se exploró la problemática, te van a dirigir con el psicólogo más apropiado a tu problemática y a partir de ahí pues ya se da inicio a la terapia en sí. Comienzas tu proceso ya con previa negociación de la modalidad y de los medios que van a hacer con tu terapeuta y pues bueno, esos serían los pasos eh, que, se, que se hacen para acudir a terapia en INJU. Siguiente, por favor. Y pues bueno, les dejo estos que serían nuestros modos de contacto. Les decía hace un rato, se pueden también inscribir por medio de WhatsApp. Ahí está el número. Eh, Ojo, ¿no? El número no atiende llamadas, ¿no? O sea, lo que atiende es el escrito, un WhatsApp, escribiendo yo quiero la terapia o yo la necesito y ahí ya te van a mandar estos formularios que sería el comienzo de esta entrevista inicial que decía hace un rato para generar como toda esta, eh, pues aclarar, ¿no? Cuál es la problemática y ya que te dirijan con el psicólogo más pertinente a tu problemática. O también pues podrías enviar un correo directamente al correo que ahí está, ahí se indica con tu problemática para que te asignemos una sesión, ¿no? Obviamente, como esto es gratuito, también pues no es como que me van a agendar automáticamente, ¿no? Si hay una lista de espera considerable, como decía hace un rato, porque es de los únicos eh, servicios que se da de manera gratuita, pero pues que es muy necesario y que además pues llevamos esta parte de la terapia remota también, obviamente negociando y pactándolo con nuestros pacientes. Y pues bueno, les recuerdo mi nombre, es Dania Cordero, soy psicóloga de Injuve y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por toda la información y gracias por su tiempo. Doy inicio, gracias a la finalización de las diapositivas, a la sección de preguntas, dudas. Toda aquella persona que tenga alguna pregunta para la ponente o alguna duda o que quiera comentar algo, sin ningún problema lo puede comentar en la sección de comentarios. Se habilita desde este momento o también puede hacer la mano y nosotros le damos la pauta. Así que alguien quisiera comentar algo, ¿tiene alguna duda? ¿Pero ya le iniciaste? Ya. ¿No? ¿Nadie? Creo que no. Creo que fue muy evidente que todo estuvo muy claro, todo fue muy concreto y y bastante, pues claro, ¿no? Desmenuzado todo lo que nos dio. De esta manera, pues, ¿usted quiere comentar algo más o se da el cierre? Bueno, pues esta parte, ¿no? De que tengamos como muy consciente o muy claro más bien que las terapias no se dan de la misma manera. Si yo voy con un psicólogo y voy con otro y voy con otros, seguramente tendrán maneras diferentes de intervenir. Y yo creo, ¿no? A lo mejor voy a hablar con esta metáfora muy tonta, pero yo creo que los psicólogos somos como los zapatos, ¿no? O sea, de pronto si no te ajusta un zapato, pues vas con el otro, ¿no? O sea, sobre todo por esta situación que a veces sucede de que, ay, es que a lo mejor yo no me sentí cómoda en esta terapia remota, entonces ya la psicología y los psicólogos no, ¿no? Y son lo peor y no, o sea, creo que lo importante es que ustedes reconozcan que es muy importante la salud mental, ¿no? O sea, la salud física ya le hacemos caso ya cuando ya a lo mejor ya no puedo mover mi brazo o ya veo que ella tiene como una afectación muy evidente, con la salud mental no se puede, ¿no? O sea, con la salud mental no puedo decir, híjole, es que como que veo que ya la ansiedad se ve de esta manera, no, ¿no? A lo mejor la ansiedad que me acompaña o que está ahí conmigo de manera muy presente está generando incomodidad en mí. Entonces yo creo que es eso, ¿no? O sea, para finalizar sería como recordar que la salud mental es muy importante y que si no me siento cómodo con algún tipo de psicólogo, lo vaya intentando con alguien más hasta que quede con alguien que me ajuste como unos buenos zapatos. Eso sería todo, Ana.
Muchísimas gracias. Realmente es un gran cierre y es algo que debemos de tener mucho en cuenta. Y pues ya teniendo eso, agradecemos a cada uno de ustedes por haber sido participantes de nuestro tercer coloquio sobre la salud mental. Muchas gracias a usted, ponente, y a los invitados. Y los invitamos a seguirse conectando en las demás conferencias, talleres o mesas de debates que seguirán continuando. Ya finalizado esto, nuevamente les agradezco y que tengan un excelente día. Así que seguimos con esto. Gracias. Gracias, hasta luego.